Buenos días, voy a estar compartiendo video desde el computador con el fin de mostrar la presentación. Bueno, buenos días para todos. La idea de la capacitación de hoy es que tengamos un conocimiento sobre el análisis y la evaluación de los riesgos. Para poder hablar del análisis y la evaluación, yo considero que lo primero que debemos hacer es saber qué es un riesgo. Bueno, Empresas Públicas de la Ceja tiene por medio de una resolución una política de riesgos. La política de riesgos de empresas públicas que se estableció en el año 2018 dice: empresas públicas de la Ceja ESP, en concordancia con su misión, visión, políticas y objetivos y conforme con el sistema integrado de gestión SIC y el sistema de control interno, asume a través de la gerencia general y las direcciones técnica, administrativa y financiera la responsabilidad de la gestión de riesgos a los usuarios, colaboradores y bienes en general, que se pueden afectar en el desempeño de las funciones y el logro de los propósitos institucionales, estableciendo y promoviendo la aplicación de los mecanismos y herramientas necesarios para evitar, mitigar, compartir, transferir y o asumir los riesgos relacionados con el desarrollo de sus procesos, tanto a nivel de riesgos de gestión como corrupción, garantizando el mejoramiento continuo en su gestión, estableciendo mecanismos de medición para la identificación, análisis, valoración, intervención y mitigación de los riesgos inherentes al quehacer institucional, asignando los recursos necesarios y suficientes para la adecuada gestión y aplicando la metodología que recomienda el Departamento Administrativo de la Función Pública. Con respecto a todo esto, vamos a desglosar un poquitico eh, la responsabilidad de los riesgos. Entonces dice que se asume a través de la gerencia general y las direcciones técnica, administrativa y financiera. Aquí debemos mirar algo, y es que cuando se hizo en el 2018, la dirección del laboratorio era amarrada a la dirección técnica. Por eso es que no aparece acá. Hay que hacer la modificación para que también aparezca la dirección del laboratorio. La responsabilidad, entonces, asume a través de la gerencia general, la dirección técnica, administrativa y financiera, la responsabilidad de la gestión del riesgo a los usuarios, colaboradores y bienes en general. ¿A qué se le aplica riesgos? En general se le aplica a toda la organización. Muchas veces escuchamos a Lady hablar de riesgos desde la parte de calidad. Muchas veces hablamos a Jane hablar de riesgos desde la parte de SST. A veces escuchamos hablar a Anderson de algunos riesgos de corrupción. A veces hablamos de que tenemos riesgo de que se nos puedan entrar a las redes y nos puedan hackear. Eso son redes de seguridad informática. Pero todo debe ir compilado en una sola matriz de riesgos que se debe conciliar desde la dirección, desde la Secretaría Técnica de Planeación, ¿sí? Pero tenemos que estar acompañando desde cada uno de los procesos para hacer el análisis y la evaluación. Nos dice Anderson que desde el mismo momento en que nosotros pasamos la puerta, estamos asumiendo un riesgo. Mejor dicho, los riesgos nosotros los asumimos desde el mismo momento en que abrimos los ojos en la mañana. Entonces, vivir es un riesgo. Los controles. Para administrar los controles, hay una parte en la política que dice estableciendo y promoviendo la aplicación de los mecanismos y herramientas necesarios para evitar, mitigar, compartir, transferir y o asumir los riesgos relacionados con el desarrollo de sus procesos, tanto a nivel de riesgos de gestión como de corrupción, garantizando el mejoramiento continuo en su gestión. Bueno, debemos de tener en cuenta de que el manejo de los riesgos se pueden evitar. ¿Cómo se evita un riesgo? Pues digo, no asumo, no hago el trabajo y evite el riesgo. ¿Cómo se puede mitigar? Pues se le aplican algunos controles y eso mitiga el riesgo.
se pueden compartir. Pues sencillamente yo le puedo entregar o le puedo compartir el riesgo con un contratista. Le digo, listo, vea, vamos, y el riesgo lo asumimos juntos. Pues sacamos un documento, un contrato, o lo puedo también transferir. ¿Cómo transfiero un riesgo? Pues compro una póliza de seguros y le traslado todo mi riesgo a, a una aseguradora. Y lo otro es asumir los riesgos. ¿Cómo asumir los riesgos? Muchas veces el control o la póliza puede valer mucho más que el riesgo o que la actividad que se está haciendo, entonces la empresa asume el riesgo como tal. Eso lo puede llegar a hacer. También aquí aparecen riesgos de gestión, como de corrupción. Los riesgos de corrupción también los aseguran, garantizando el mejoramiento continuo en su gestión. Todo esto es parte de la política. El cómo, el cómo de los riesgos, estableciendo mecanismos de medición para la identificación, análisis, valoración, intervención y mitigación de los riesgos inherentes. Mire que aquí hay una palabra que para muchos es nueva, que es la palabra inherente, que ahorita vamos a ver qué significa inherente a todo el tema de los riesgos, al quehacer institucional. En este caso, nosotros debemos de medir cada uno de los riesgos, ¿sí? Los debemos identificar, los debemos analizar y los debemos valorar. Esta valoración es cuando usted ya le da una calificación. Luego la interviene, ¿sí? Que le aplica algunos controles y lo mitiga. Entonces, al mitigarla, ya se convierte, ya pasa de ser un riesgo inherente a convertirse en un riesgo residual. Ahorita vamos a mirar todo eso, porque yo quiero es que ustedes cojan todo el tema teórico. Los recursos y la metodología, todo esto tiene que ver con la política de riesgos. Asignando los recursos necesarios y suficientes para la adecuada gestión y aplicando la metodología que recomienda el Departamento de Administración de la Función Pública. El 5 de diciembre del 2020 salió una nueva guía para la administración del riesgo. Desde Control Interno ya se le hizo algunos ajustes, ya se comunicaron a la Secretaría Técnica de Planeación, pero entonces ya nosotros debemos estar empezando a revisar todo ese tema para poderlo volver a evaluar, porque ya requerimos volver a evaluar todos los riesgos organizacionales. Hasta la semana pasada, digo que hasta la semana pasada porque yo les aseguro que a partir de después de esta reunión, pues vamos a encontrar muchos más riesgos de los que nosotros tenemos. Tenemos 117 riesgos identificados. En estos riesgos falta incluir unos riesgos de corrupción que se hizo en el análisis de la política anticorrupción que presentó Anderson hace 15 días. Falta incluir unos riesgos tecnológicos y de seguridad de la información que se debe hacer con Vanessa y algunos riesgos que van desde la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, aunque Seguridad y Salud en el Trabajo ya nos hizo la presentación de unos riesgos basados con todo el tema de pandemia, que eso les aseguro que ninguna empresa en el mundo lo tenía controlado. Bueno, si ustedes quieren hacer alguna intervención, pues pueden ir interviniendo en el caso de alguna pregunta, alguna necesidad. Los micrófonos y los audífonos están abiertos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, seguridad en las operaciones. Todos los procesos que integran el modelo de operación deben tener identificados, analizados, valorados y controlados los riesgos que potencialmente puedan afectar el cumplimiento de los objetivos. Muchos dirán, pero todos los riesgos no afectan los objetivos. Generalmente los riesgos lo afectan en mayor o en menor grado, pero casi siempre afectan los objetivos porque por lo menos desvían la atención de las personas, de las cosas que están haciendo hacia ese riesgo o hacia ese suceso, porque lo que pasa son los sucesos y el riesgo es el análisis que se le hace a un suceso. Prevención de los riesgos de corrupción. También desde la política se habla que articulado a la gestión de riesgos de la entidad se realizará identificación, análisis y valoración de los riesgos de corrupción. En este tema de los riesgos de corrupción nosotros tenemos una deficiencia y es que nosotros debemos involucrar a todas nuestras partes interesadas. Ya Anderson está trabajando en el tema, Anderson y Steven están trabajando en el tema de convocar a la comunidad
con el fin de que podamos involucrarlo en el análisis de los riesgos de corrupción, por lo menos compartiendo el plan anticorrupción inicial, y ya durante este año pues me supongo que se hará la modificación, los ajustes, la intervención de los, de los usuarios con respecto a los riesgos de corrupción, promoviendo en todos los niveles el establecimiento de mecanismos y acciones orientadas a prevenirlos. ¿Qué es un reporte no punitivo? La norma dice que en la entidad se estimula la acción preventiva y se promueve el reporte no punitivo de riesgos ocurridos. ¿Esto qué quiere decir? Hay un tema que se llama autocontrol. Cuando nosotros trabajamos el autocontrol, significa que nosotros estamos obligados a revisar nuestros procesos, ¿sí? Y en la revisión de los procesos podemos encontrar algún riesgo. Si usted reporta el riesgo como un posible suceso que pueda ocurrir, no va a tener ningún tipo de sanción. Antes ese tipo de cosas se deberían premiar, hay que buscar la manera de cómo estimularlos, de cómo hacer para que la gente pueda reportar sus riesgos. Mientras más riesgos tengamos identificados, mientras más riesgos tengamos analizados, evaluados, controlados, mejor va a ser para la organización. No tengamos miedo de que, es que tenemos 117 riesgos, vamos a disminuirlos. No, pues no tapemos riesgos suponiendo de que no existen. Todos los riesgos pueden existir, simplemente lo que queremos hacer es que estos riesgos se identifiquen y todos estamos obligados a ayudarla a identificar. Como estrategia para el mejoramiento, orientado a la seguridad, la transparencia y en general al logro de los objetivos institucionales. Esto es lo que tiene que ver con lo no punitivo. Entonces lo que se refiere a esto es que los riesgos que se reporten desde cada uno de los procesos van a ser, pues debe buscarse la forma de que sean estimulados para que todos reportemos. Metodología para la administración de los riesgos. Se realizará la administración de riesgos con base en la metodología que para tal efecto publique el Departamento Administrativo de la Función Pública, ajustándolo a las condiciones propias de la entidad. Pues ya nosotros tenemos algunos ajustes, ya con Anderson se hizo algunos ajustes, ya lo tenemos muy adelantado. El monitoreo y la revisión. Después de que se hagan los análisis de los riesgos, pues los riesgos van a tener unas probabilidades. Esas probabilidades, dependiendo cómo sea la probabilidad, va a tener un monitoreo y una revisión periódica. Un riesgo que sea casi seguro va a tener un monitoreo y una revisión semestral y van a estar los líderes del proceso y el asesor de control interno. Este va a ser el monitoreo que vamos a empezar a hacer. Un riesgo que sea probable se va a monitorear semestral y los líderes de procesos y al asesor de control interno vamos a estar ahí. En todos los casos van a estar los líderes de proceso y asesor de control interno. Cuando el riesgo ya pasa de ser un riesgo probable o casi seguro, pasa a ser un riesgo posible y eso va a ser la revisión ya anual. Lo que es posible, improbable y rara vez, se va a hacer una revisión anual. Sobre esa revisión se va a hacer revisión, análisis y evaluación. Definición del riesgo. ¿Qué es un riesgo? Es el efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades debido a eventos potenciales. Aquí tengo una aclaración y dice, los eventos potenciales hacen referencia a la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. O sea, un riesgo es el efecto que causa sobre todos los objetivos de la empresa por algún evento que ocurra, ¿sí? Ahí pueden haber eventos o sucesos que generen el cierre de la empresa por 1 o 2 días. Eso sería catastrófico para nosotros. Entonces eso es lo que tenemos que entrar a prevenir. ¿Qué es el contexto? Cuando estamos hablando de riesgos tenemos que hablar de un contexto y unos factores. El contexto de riesgo se ocupa de las actitudes individuales y de grupo y comportamiento que afectan la forma en que el riesgo surge y cómo se puede gestionar. Nosotros tenemos aquí 3 contextos. Tenemos un contexto interno, tenemos un contexto externo y tenemos un contexto del proceso.
Ese contexto del proceso, usted me dirá, es que ese contexto del proceso también es interno. Sí, señor, es interno, pero tiene que ver directamente asociado al proceso como tal. Y también hay unos factores que son las fuentes que generan los riesgos, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Pueden haber riesgos financieros, riesgos administrativos, riesgos de sistemas, riesgos estratégicos. Van a haber muchos factores de riesgo, entonces eso también lo vamos a ver enseguida. A cada riesgo se le debe determinar la causa. ¿Qué es la causa? Son todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros pueden producir la materialización de un riesgo. O sea, ¿qué es lo que genera el origen del riesgo? Esa es la causa. Para determinar las causas, mira que aquí tengo una espina de pescado, que esa es una de las metodologías con la cual se determinan las causas. Hay otra que es la de los por qué. Nosotros generalmente utilizamos la de los por qué y esa causa, ese método de análisis pues nos ha funcionado. Pueden ser los 3 por qué o los 5 por qué o los 7 por qué. Pero esa es una buena. La otra sería una espina de pescado que es más estructurada, más definida y nos pueden ayudar a sacar otras causas adicionales. ¿Qué son las consecuencias? Las consecuencias son los efectos o situaciones que resultan de la materialización de un riesgo. ¿Cuándo se materializa un riesgo? Vamos a colocar un ejemplo. Yo voy a coger un ejemplo que ese ejemplo lo teníamos, ese ya no es un riesgo de nosotros, pero lo teníamos desde hace tiempo. Nosotros teníamos en la planta de La Milagrosa unos cilindros de cloro gaseoso. De hecho, yo personalmente no llamaba a esa planta La Milagrosa, sino La Peligrosa. En esa planta, el cloro gaseoso, si hubiera ido una materialización del riesgo, los efectos o las situaciones resultantes de esa explosión, de ese escape de cloro gaseoso, hubieran impactado ¿qué? ¿Hubieran impactado el proceso? Sí. A la entidad, mucho. A sus grupos de valor, o sea, a toda la comunidad y a las demás partes interesadas. Automáticamente eso sería una consecuencia gravísima, yo digo que catastrófica, de que un evento de eso sucediera. Listo. Entonces, por eso es que tenemos que mirarlo. Yo quiero que ese proceso, ese evento lo del cloro gaseoso lo tengamos para que le hagamos el análisis ahorita cuando ya estemos aquí. Bueno, ¿qué es la probabilidad? Se entiende como probabilidad la posibilidad de ocurrencia del riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? ¿Cuál es la posibilidad de que ocurra? Estará asociada a la exposición al riesgo del proceso, de actividad que se está analizando. La probabilidad inherente será el número de veces que pasa por el punto de riesgo en el periodo de un año. ¿Qué significa esto? Un ejemplo. ¿Cuántas veces al año se utilizaba el cloro gaseoso? Se utilizaba más de 365, sí, porque todos los días se utilizaba cloro gaseoso. ¿Cada cuánto hacían cambio de cloro gaseoso? Pues supongamos que sea cada 3, cada 5 días. Entonces esos 5 días multiplicados por el año nos da las veces que se afectaba, que teníamos la probabilidad de que eso ocurriera. ¿Cuál es el impacto? El impacto son las consecuencias que se generan al ocasionarle, que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. El impacto es que si el riesgo sucede, nosotros podemos tener un impacto catastrófico. Un impacto catastrófico puede ser que cierren la empresa mientras que hacen la investigación. Un ejemplo, con una explosión de cloro gaseoso que hubieran cerrado la empresa 3, 4 días mientras que hacían la investigación de todo el incidente. Eso es un impacto catastrófico para la empresa en caso de que lo hubieran cerrado, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el riesgo inherente? Que por ahí lo vimos. El riesgo inherente, a ver, toda actividad genera un riesgo y es el nivel del riesgo propio de la actividad. Por el solo hecho de tener allá un cloro gaseoso, había un riesgo. Así no se utilizara, el riesgo existía. Y es el resultado de combinar la probabilidad con el impacto. Y esto nos determina el nivel de riesgo inherente dentro de una escala de severidad. Yo les pido el favor que si tienen dudas con respecto a este pedacito, es muy importante que me hagan las preguntas, porque posiblemente ahorita las vamos a necesitar.
Y esto va a ser muy necesario cuando ya estemos trabajando. El riesgo inherente y el riesgo residual. El control es la medida que permite reducir o mitigar el impacto del riesgo. ¿Sí? Puede ser, el control puede aplicarse a disminuir la probabilidad o a disminuir el impacto. O en algunos casos puede disminuir ambos. Puede disminuir la probabilidad y puede disminuir el impacto. ¿Qué es el riesgo residual? Después de que yo tengo un riesgo inherente, ¿sí? Yo tengo el tema del cloro gaseoso, tengo un riesgo inherente por el solo hecho de tener el cloro. Después de que yo le aplico los controles, entonces yo digo, para los controles, todo operario debe utilizar el traje de ese de astronauta que haya para hacer el cambio de los cilindros, ¿cierto? ¿Eso me disminuye el riesgo? Pues claro, me disminuye el riesgo de que el operario se nos accidente. ¿Eso nos disminuye el riesgo para la comunidad? No. Entonces eso es un riesgo preventivo porque nos previene. Pero puede que el impacto todavía continúe muy alto. Entonces, tenemos que buscar una medida de control que nos disminuya ese riesgo tan alto que podemos tener con eso. Entonces, después de aplicar los controles, el riesgo inherente puede bajar 1 o 2 puntos y en tanto en la probabilidad como en el impacto. Ahorita lo vamos a ver. Mire acá la matriz de calor. En la matriz de calor nosotros tenemos una probabilidad y tenemos un impacto. El cruce de la probabilidad con el impacto nos da una definición del riesgo. Entonces, lo que está en rojo es un riesgo extremo, ¿sí? Es el riesgo, es el peor de los riesgos que podemos tener, que a estos es los que hay que trabajarle inmediatamente. En este naranjado encontramos un riesgo alto, hay que trabajarle, pero no es tan peligroso como este catastrófico. Ya son, usted después de aplicar un riesgo, un control, un riesgo catastrófico, te puede bajar 1 punto en la probabilidad, 1 punto en el impacto. Entonces te baja 1 punto. Los riesgos en amarillo son riesgos medios y el que está en verde son riesgos bajos. ¿Sí? Entonces, la idea que nosotros debemos de trabajar es buscar la forma de que los riesgos vayan bajando tanto de probabilidad como de impacto. ¿Sí? Si nosotros tenemos un riesgo que tiene una probabilidad de rara vez con un impacto insignificante, pues ese riesgo sabemos que va a existir y tenemos que tener los controles, pero siempre va a estar ahí. Si es rara vez, pero el impacto es menor, mire que él automáticamente va mostrando aquí la parrilla de calor. Y sobre esta parrilla de calor es que nosotros vamos marcando los riesgos y al final, después de todo el análisis, nosotros vamos a decir, es que en el nivel 5.5 tenemos 4 riesgos. Y esta información es la que hay que presentarle a gerencia próximamente, diciéndole cómo tenemos los análisis de los riesgos, diciendo cuáles están en casi seguro catastrófico y cómo lo estamos haciendo para mitigarlos. ¿Sí? Entonces el trabajo de nosotros es empezar a identificar los riesgos que tenemos, que ya se les pasó el cuadro PDF con todos los riesgos y posterior a eso empezar a hacer los controles para mitigarlos. Bueno, hasta ahí va la presentación. Eh, voy a dejar de compartir aquí porque ya vamos a entrar a compartir esto otro. Vamos a compartir. Vamos a compartir lo de Access. ¿Qué es? ¿Qué vamos a revisar aquí? Esto es algo que estoy haciendo con Anderson. Estamos trabajándolo juntos. Pero entonces ya necesitamos, es del apoyo de ustedes, porque hay cosas que nosotros no sabemos y necesitamos realmente que ustedes nos apoyen en esto. Esto no me está subiendo acá.
Dame un segundito. Yo comparto captura. Captura una ventana. Dame un segundito, yo les... Porque es que les informo que toda la presentación la estoy grabando con el fin de evidenciar el número de personas que se encuentran en la capacitación y hacer con esto el control de asistencia y el control de intervención también, por si de pronto quedan algunas preguntas por resolver y para futuras consultas de la empresa. Listo. Entonces acá encontramos un cuadro donde vamos a empezar a hacer la identificación de los riesgos. Entonces lo primero que hacemos es identificar un riesgo. Acá tenemos todo el registro de cada uno de los riesgos. Tenemos 117 riesgos, aquí lo vemos. Pero entonces vamos a identificar un nuevo riesgo. Vamos a crear un nuevo riesgo. ¿En qué contexto va a ser? Vamos a imaginarnos que ese contexto es interno, porque vamos a trabajar el mismo riesgo que estamos trabajando sobre el manejo de cloro gaseoso. Señora, 117. Sí, ya vamos para allá. Lo primero que le va a mostrar es, María, la pregunta de que por qué no mostramos todos los 117 riesgos, de qué área están. A cada uno de los procesos se les pasó cada uno de los riesgos. Si alguien pues necesita cada uno de los riesgos de cada dependencia. Si alguien necesita o quiere ver todos los riesgos, con mucho gusto me dicen y yo le paso todos los riesgos de toda la empresa. Es más, voy a hacerlo como me lo dice Mariela, que pues, les pase todos los riesgos, pero los voy a pasar en un informe. Aquí lo tengo. Aquí están todos, absolutamente todos los riesgos. Son 117 riesgos y cómo están calificados. La calificación que tengo yo sobre los riesgos en estos momentos, en este informe, es sobre el riesgo inherente. Nosotros también tenemos dentro de una matriz de riesgos que no la hemos subido acá, la tenemos los riesgos ya con los controles, pero sabemos que hay controles ahí que ni nunca se han llevado ni nunca se van a llevar. Entonces no queremos contaminar todo el trabajo que estamos haciendo con unos controles que al parecer pues puede que haya muchos que se estén llevando, pero puede que muchos controles que no se estén ejecutando. Entonces lo que queremos es volver a poner esto en blanco y negro, poder identificar cuáles son los riesgos inherentes y sobre esos riesgos inherentes aplicarle los controles para convertir en que un riesgo residual mitigue. Y tenemos que tratar de buscar unos controles que sean muy efectivos. Este informe se lo va a pasar con mucho gusto, se lo va a pasar de una vez. Se los voy a pasar de una vez y vamos aquí a generar, aquí estoy ya generando el PDF. Allá están los riesgos, los voy a... Pues esos riesgos desde que yo llegue, pregunta Mariela que esos riesgos desde cuándo los tiene la empresa. Los riesgos desde que yo llegue, hay riesgos que están identificados desde que yo llegué y desde antes. Hay riesgos que se le han adicionado, pero lo que estamos buscando es que los riesgos se controlen y que se puedan actualizar para directores y líderes.
Riesgos inherentes organizacionales. Bueno, cada uno en su correo ya tiene esta matriz de riesgos sobre la cual estamos trabajando. Esa es la de riesgos inherentes. ¿Listo? Entonces, vamos a identificar aquí un riesgo. Yo de pronto estoy apuradito porque yo les dije a ustedes que la reunión era de 7:30 a 8:30. En caso de que nos tengamos que correr, si alguien tiene dudas, preguntas, bien pueda, me hacen las preguntas que con mucho gusto las vamos resolviendo. Bueno, ¿cuál es el factor del contexto? El factor del contexto vamos a seguir hablando de del cloro gaseoso. Entonces identificamos acá en el factor del contexto cuáles son. Como es interno, nos vamos a quedar con los internos. Va a ser comunicación interna, estratégico, financiero, personal, procesos, tecnología, corrupción, comunicación externa, económico, medioambientales, políticos, sociales, tecnológicos. Yo me quedaría, pero entonces mire lo que está sucediendo. El riesgo ya sería externo, va a ser medioambiental. Entonces nos toca modificar aquí el contexto de interno por externo, porque es del medio ambiente. ¿Vamos a afectar el medio ambiente? Mucho. ¿Sí? El riesgo, ¿qué clase de riesgo es? Entonces aquí nos aparecen los 7 tipos de riesgo. Va a ser un riesgo operativo. El riesgo operativo comprende riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional. Bueno, aquí, eso tiene una descripción aquí, yo voy a liberar esto. ¿Cuál es el proceso? ¿A qué proceso pertenece eso? Pertenece a prestar el servicio de acueducto. En el momento en que aquí nos aparece prestar el servicio de acueducto, aquí nos van a aparecer el número de riesgos que ya el proceso de acueductos tiene identificado, que en este caso tiene 10 riesgos identificados en el proceso de acueducto. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuál va a ser el consecutivo del riesgo? Si aquí ya tenemos el 10, pues el consecutivo va a ser el 011. Y aquí nos va a quedar 003, 011. Este va a ser el código de que le estamos asignando a este riesgo medioambiental que se presenta en el servicio de acueducto. ¿En qué etapa del proceso está? Entonces nosotros ya identificamos en el proceso los diferentes procesos. Esto se llama, no es en el proceso de captación, es en el proceso de purificación del agua. En el proceso de purificación del agua. Decimos en qué parte del proceso está sucediendo del agua cruda, purificación del agua cruda. ¿Cómo se denomina el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? ¿Quién nos puede ayudar? Yo considero que el riesgo que denominamos ahí sería un riesgo de escape de cloro gaseoso. Entonces, aquí describimos el riesgo. Vamos a describir todo el efecto del riesgo. ¿Cuál es la descripción? Es riesgo de escape al medio ambiente del producto químico cloro gaseoso. Que puede producir afectaciones a la salud, ¿cierto? Y la vida de los operarios y demás personas de la comunidad. ¿Qué sucede? Para nadie es un secreto que el cloro gaseoso es un producto que cuando hace escape puede afectar hasta 500 metros a la redonda. Entonces la afectación no es solamente para nuestros operarios, sería también para la comunidad. ¿Cuál es la causa raíz de que estemos de ese riesgo de cloro gaseoso? Es decir, procesos que no
que no se han incluido en nuevas cosas tecnológicas, en nuevos procesos, no repitamos aquí. Sería un proceso que no se está tecnificando adecuadamente con nuevos productos menos agresivos. ¿Cierto? Entonces esa es la causa. ¿Cuál es la consecuencia que puede producir esto? Puede ser intoxicación, afectación a la salud y muerte. Ese es el efecto. ¿De dónde surgió la fuente del riesgo? Este anexo de la fuente del riesgo se incluyó en el documento a raíz de que Lady en la verificación de los riesgos del año pasado incluyó las fuentes. Una de las fuentes fue una verificación, otra de las fuentes es que existía, estaba en un proceso existente, otra de las fuentes puede ser que dice uno, no, es que sucedió un siniestro y a partir de ahí generamos unos puntos de control y hicimos una identificación de riesgo. Entonces vamos a colocar la fuente del riesgo, revisión del proceso. Revisión del proceso. Entonces aquí ya vamos a ver que el riesgo nos aparece aquí como 00311. Nos pregunta, ¿el riesgo es de corrupción? No, el riesgo no es de corrupción, es un riesgo de proceso, pero no es de corrupción. Listo. Ya están todos los factores del riesgo y ya está identificado como tal el riesgo. Hasta ahí estamos haciendo el registro del riesgo, lo estamos identificando. ¿Sí? Vamos a dar grabar. Recordemos este número, 003011. Listo, grabamos, salimos. Ahora, después de que ya ahí tenemos identificado el riesgo, vamos al análisis del riesgo inherente. Análisis del riesgo inherente, mírenlo aquí. Entonces vamos a decir aquí que vamos a buscar, vamos a crear uno nuevo y vamos a buscar el riesgo, espérenme, 003011. Mírenlo aquí, purificación del agua, se llama potabilización del proceso. Purificación del agua. Y aquí nos trae toda la información que escribimos al lado en la identificación del riesgo, nos la trae acá. Y luego nos dice fecha del análisis, nos trae la fecha de hoy. ¿Qué probabilidad hay de que esto ocurra o de que esto estuviera ocurriendo el año, vamos a colocar al principio del año pasado? ¿Qué probabilidad hay de que si esto fue en enero del 2020, vamos a suponer que fue en enero del 2020 que hicimos el análisis, ¿qué probabilidad hay de que esto ocurriera? Bueno, no nos deja entrar una distinta. ¿Qué probabilidad hay de que esto hubiera ocurrido en el 2020? Pues yo creo que... Entonces vamos a leer aquí las probabilidades. Está casi seguro. Entonces dice, casi seguro, la actividad se ejecuta más de 5.000 veces al año. La probabilidad de que eso ocurriera no es de 5.000 veces al año. O sea, no es casi segura porque la afectación del cloro gaseoso, las veces que más producía eran 365 porque se ocupaba 365 veces al año. Entonces vamos a probable. La actividad que se ejecuta entre 501 a 5.000 veces por año. No. Entonces la actividad, el riesgo se convertía en posible, que la actividad se ejecuta entre 25 y 500 veces por año. El evento podrá ocurrir en algún momento, ¿cierto? Vamos a determinar. ¿Es un riesgo de corrupción? Ya dijimos que no. Vamos a colocarle aquí que sí. En el caso que nosotros coloquemos que sí, nos pone una evaluación, cómo calificar el riesgo de corrupción. Y dice, responda a la totalidad de las siguientes preguntas. Si el riesgo de corrupción se llegara a materializar, podría, entonces aquí ya traemos otra vez el número del riesgo, ¿sí? Y empezamos a afectar el grupo de funcionarios del proceso, afectar el cumplimiento de metas. Respondemos a todas estas preguntas y aquí ya nos genera un impacto del riesgo. Por el solo hecho de ser un riesgo de corrupción, dice la guía, los riesgos de corrupción
no tienen impacto 1 o 2, son 3, 4 o 5, no hay más. O sea, no se dejan bajar. Un riesgo de corrupción es un impacto alto. Entonces, se califica todo esto. Después de que se califique, vamos a suponer que aquí lo estamos calificando y que ese sí es un riesgo de corrupción, para que no entremos en más ejemplos, sino en ese. Cuando nosotros pasamos, mire que ya nos subió a riesgo 4 por el solo hecho de pasar de una cantidad de sí dentro de esta encuesta, y cuando subimos después de cierta cantidad, después de 12, mire, ya no sube a riesgo 5. Así esto ya vaya en no, ya el riesgo 5 quedó, ¿cierto? Y ya quedaría en riesgo 5. ¿Sí? Suma de criterios afirmativos 12. Impacto del riesgo de corrupción 5. Entonces aquí ya sería el impacto, ya sería un 5. En ese caso, ¿cierto? En ese caso de que fuera el riesgo de corrupción, después de hacer esa evaluación. Vamos a suponer que no es un riesgo de corrupción, digámosle que no. Y aquí vamos a empezar a evaluar todos los impactos. El impacto que afecta a la ejecución presupuestal es mayor a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hay pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad. Hay pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que puedan afectar el presupuesto. El impacto es catastrófico, ya lo dijimos y ya lo habíamos manifestado. El impacto es 5. ¿Sí? Hay interrupción. Aquí hay uno cuantitativo, hay un análisis del impacto cuantitativo y hay un análisis del impacto cualitativo. Y entonces la calificación del riesgo nos queda en 3, 5. O sea, que si miramos la matriz, nos queda en un riesgo naranja. ¿Sí? Nos queda en un riesgo naranja casi rojo. Entonces, este es un riesgo alto. El riesgo de ese proceso del cloro gaseoso es un riesgo alto. Listo. Ahora vamos a mirar, ya hicimos el análisis inherente. Este es el análisis inherente. Vamos a mirar la evaluación del riesgo residual. Tenemos acá el riesgo. Lo vamos a llamar, vamos a buscarlo acá. No lo hemos creado. Vamos a crear un riesgo. Y vamos a llamar el 003-011. Volvemos y llamamos el mismo riesgo, ¿cierto? Y aquí nos va a traer toda la información que teníamos en el análisis del riesgo. La fecha del análisis. ¿Qué control le vamos a aplicar a este riesgo de cloro gaseoso? Le vamos a aplicar un control, no sé, si alguien me puede ayudar, ¿qué control le podemos aplicar a ese escape de cloro gaseoso? Pues va a colocar un primer control. Va a colocar utilización de equipo autocontenido para el proceso de cambio del cilindro. Y verificación de la tubería y regulador de paso al tanque de potabilización. Por medio de planilla, por medio de verificación física y registro en planilla. Supongamos que este es el control que se le aplica a eso. Vamos a definir la naturaleza del control. Esto es preventivo, correctivo o detectivo. Entonces, identificamos aquí. ¿Qué es preventivo? Es aquellas acciones que actúan para eliminar las causas del riesgo para prevenir su ocurrencia o materialización. Cuando nosotros aplicamos un riesgo, lo tratamos de prevenir, ¿cierto? Pues, cuando aplicamos un control, vamos a aplicar un control correctivo. Son aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad después de ser detectado
en un evento no deseable. También permiten la modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia. Y lo tercero es detectivo. Son aquellos que registran un evento después de presentado. Sirven para descubrir resultados no previstos y alertar sobre la presencia de un riesgo. En este caso, lo que estamos haciendo aquí, toda esta acción, todo este control que estamos haciendo, es preventivo, con el fin de prevenir de que surja ese incidente, ¿cierto? Listo. Entonces, ya describimos el control, ya describimos la naturaleza del control, ya sabemos si es preventivo, correctivo, detectivo, y ya definimos. ¿Sobre esto hay un responsable? ¿Sí o no? Sí, hay un responsable. Entonces, después de que decimos que si hay un responsable, tenemos que decir quién es el responsable. Entonces, acá están los cargos y podemos seleccionar quién es operario. Bueno, si no está la persona, pues simplemente la creamos y va a ser un operario. Vamos a suponer que es el operario de mantenimiento y metrología. En este caso, ¿sí? Él es el que tiene que hacer el control diario. La persona que tiene que hacer la actividad física es esta, ¿cierto? ¿Con qué periodicidad debe revisar esta persona esas instalaciones y llevar ese registro? Por la gravedad del proceso, pues yo considero que esto le debe hacer diario. Diario. ¿La frecuencia que se hace esto sería la correcta? Sí. Y se debe hacer tanto como las personas van y se lavan las manos, tanto como las personas van y recogen agua, tanto como las personas van y hacen el análisis del agua, deben de hacer diario la revisión de esto, vamos a suponer. ¿Hay manuales de esto? Sí, hay un manual instructivo que dice, se llama, está en el SIC y se llama Instructivo 03, hace 15, por decir algo que se llama instructivo para el manejo de cloro gaseoso en la planta La Milagrosa. Eso, hay un manual y hay un instructivo. ¿Qué tipo de control es? Entonces aquí hay que definir si el control es manual o automático. ¿Cuándo un control es automático? Pues vamos a suponer en el caso de Vanessa, cuando se hace a través de un software, un ejemplo, un virus, para detectar intrusión. Ella lo hace a partir del firewall. Eso es automático, porque no hay intervención de la mano humana o no hay que ir a hacer cosas operativas y manuales. De si no, es manual. En este caso, el control de ese riesgo es manual. Listo. Ahora dice, hay evidencia de que se está haciendo ese control. Tenemos que decir si hay evidencia o no hay evidencia. Si hay evidencia, pues vamos a colocar que sí. Y le decimos que la evidencia se maneja a través del formato FO 03-AC27, que se llama control diario de control diario del sistema de aplicación de cloro gaseoso. De cloro gaseoso. Y está la evidencia. Decimos, ¿el control es efectivo? Pues aquí ya hay algo que es efectivo o no es efectivo, depende como la revisión que uno haga. Entonces vamos a suponer que sí se está haciendo diario, de que está llevando los controles, de que están haciendo los reportes, de que el jefe de plantas y redes revisa el reporte y de que el director técnico da la aval de que sí está funcionando bien y que se han hecho los mantenimientos preventivos y correctivos y todo eso. Vamos a decirle que sí es efectivo y guardamos. Ya. Hasta ahí quedó el análisis del riesgo residual. Aquí ya está la evaluación. Esto ya es la evaluación como tal. Si ustedes se fijan en el documento que yo les pasé, que es este, ¿sí? Vamos a buscarlo. Aquí en el 003, vamos a hacerle que este es proceso 003 y aquí está el 011. Bajémonos que ese es el último.
003011, aquí está. Prestar el servicio de acueducto externo, purificación del agua, aquí está todo el análisis del riesgo inherente, ¿sí? Hasta aquí le estoy entregando yo. Y esto es lo que yo les estoy pidiendo el favor de que lo hagamos, de que hagamos la evaluación del riesgo residual. Todos los procesos tienen riesgos, todos los procesos se aplican controles y todos los procesos se pueden mitigar los riesgos. Cuando ya tengamos todo esto terminado, lo vamos a consolidar y la consolidación es la que se le va a presentar al gerente, que debemos de presentarla, pues él nos había dicho que antes de que terminara enero, ¿sí? Porque sobre esto tenemos que empezar, esto hay que incluirlo dentro del plan de auditoría, Lady tiene que presentarlo también, entonces tenemos que definir una fecha para hacer este control del riesgo. Entonces son 117 controles, ¿sí? Y cada uno de los procesos tiene unos riesgos. Ahora la pregunta es, ¿cuándo podemos hacer la revisión de estos riesgos? Bien, vamos a hablar. Planeación estratégica tiene 9 riesgos, ¿sí? Planeación tiene 9 riesgos. Atender al usuario tiene 5 riesgos. Yo considero de que allá pueden haber más riesgos. Acueducto tiene 10 riesgos porque este 11 fue el que acabamos de crear que fue ficticio. Ese lo elimino yo ahorita. Eh, Considero de que acueducto puede tener también más riesgos. Alcantarillado tiene 7 riesgos. Y aseo tiene 26 riesgos. Miren, aseo, lo riesgoso que es esa actividad. ¿Sí? Entonces, luego viene el proceso de mantenimiento y metrología, tiene 6 riesgos. También tenemos que entrar a controlar. Está el proceso de talento humano, tiene 14 riesgos. Ya Marielita entra a hacer el análisis. Gestionar documentos, aparecen 5 riesgos, pues la verdad eso es un área que tiene pocos riesgos, pero igual es de bueno pegarle el análisis y la revisión. Adquirir bienes y servicios, tiene 6 riesgos. Yo considero que pueden haber más riesgos y esta es una de las áreas que más se podría permear por riesgos de corrupción. Entonces hay que identificarlos y hay que incluir los riesgos de corrupción que tenemos dentro del plan estratégico, plan anticorrupción. Entonces aquí invito a Juliana para que revisemos todos esos riesgos y le podamos incluir los riesgos de corrupción que ya tiene Anderson dentro del plan anticorrupción. Lo mismo que con contratación. Me parece que contratación también tiene que estar ahí en el mismo trabajo con Juliana, porque son dos procesos que van muy ligados, van muy de la mano. Viene el proceso de gestionar finanzas. Aquí está la doctora Patricia, está Julián. Tienen 7 riesgos que hay que entrar a revisar, a controlar y a evaluar. Viene evaluar la gestión organizacional. En esto está Lady y estoy yo. Nosotros tenemos 7 riesgos. Yo considero que nosotros podemos tener más riesgos aquí. También vamos a hacer el análisis, vamos a hacer la revisión y vamos a incluir los riesgos adicionales que nos puedan presentar. Gestionar aspectos ambientales. Lady aparecen 6 riesgos, considero que pueden haber más. Laboratorio de aguas cuenta con 9 riesgos. Aquí uno que aparece como riesgo de corrupción. Estas fueron unas pruebas que estábamos haciendo. Puede que ese no sea de corrupción porque ya no los tenemos marcados. Si esto es una prueba que estábamos haciendo, o sea que no tienen 8 riesgos. También es de revisar porque en el laboratorio pueden haber muchos riesgos. Esos son los 117 riesgos, 116 exactamente, que podemos tener nosotros dentro de nuestros procesos. Entonces, la invitación es para que estemos entregando esto. Vamos a colocarle, ahora vamos aquí el calendario.
¿Para cuándo creen que podemos tener esto? No sé. ¿Será que una semana, para el viernes 29 de enero? Bueno, ya Mariela dijo que era muy poquito. Recuerden que tenemos que estar apretando muchos procesos, muchas actividades, porque para el 28 de febrero tenemos que estar presentando la rendición de cuentas a la página de la Contraloría. Entonces, ahorita a las 10 hay una capacitación, entonces tenemos que tener esto muy adelantado para cuando ya nos llegue todo lo de la Contraloría, poderlo estar trabajando. Pero entonces, listo, ¿qué fecha propone Mariela? ¿Qué fecha propone cada uno de ustedes? Escucho comentarios. Juan, te hago una pregunta. Señor, Eh, lo que pasa es que deberíamos de ir descartando desde los que tienen más poquitos riesgos, porque por ejemplo ASEO tiene 27 riesgos y para que usted ponga un tiempo límite, esa gente debería tener más prioridad, ¿no? a ver, interpreto su pregunta. Sí, ¿Le ponemos una fecha para los que tienen menos de 10 y otra fecha para los que tienen más de 10? sí, yo pensaría, porque es que mira, por ejemplo, ASEO tiene 27 riesgos, es de los que más tiene, que nos den más placito, pues pienso yo. Pero igual usted también tiene que analizar los riesgos, Wilfer. Ustedes tienen que analizar los riesgos que sí se estén presentando, si los riesgos ya fueron eliminados, porque puede que haya riesgos eliminados. A los riesgos se le hacen tres procesos. O se asumen, o se eliminan, o se transfieren. ¿Cierto? ¿Cuándo se Ajá, elimina un riesgo? Cuando ya no se presta la actividad. ok, correcto. ¿Cuándo se transfiere un riesgo? Cuando se le pasa a la aseguradora, cuando se asegura. ¿Cuándo se asume? Cuando nosotros le aplicamos controles y mitigamos el riesgo. Ahí lo estamos asumiendo, pero lo estamos controlando. Entonces, estoy de acuerdo con Wilfer. ¿Qué pasa si las personas que tienen menos de 10 riesgos nos lo presentan el 29 y las personas que tienen más de 10 riesgos nos lo están presentando el 5? Es más, si las personas que tienen menos de 10 riesgos durante esta semana identifican que tienen más de 10 riesgos, nos lo pueden entregar el 5. ¿Qué opina Anderson? Wilfer, se le quedó el micrófono abierto. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a colocarlo así. Las personas que tengan, la tarea queda, las personas que tengan menos de 10 riesgos hacen la evaluación del riesgo residual y la aplicación de controles para el 29 de enero. Y las personas que tengan más de menor de 10, o sea, de 9 hacia abajo, lo aplican el 29, hasta el 29. Y las personas que tengan más de 10 riesgos, 10 o más, lo aplican el 5 de febrero. Y de esta manera lo estamos incluyendo a todos, unos más rápido, otros más lejitos, para que puedan hacer la actividad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no escucho a nadie, no escucho mensajes, no escucho nada. No veo mensajes por ningún lado. Eso significa que están de acuerdo. Bueno, algunas preguntas, algunas dudas sobre toda la actividad. Yo igual voy a estar colocando este video, lo voy a estar poniendo ahora en la página. No, busco, yo hablo con Vanessa dónde lo vamos a poner. Y, eh, señora, no, esto hay que hacerlo. A ver, buena pregunta. Mariela nos pregunta que cómo entramos a esto al análisis de los riesgos. Pues la verdad, la idea es que si todos tuviéramos Access, todos podíamos ingresar a hacer el registro dentro del formato, dentro de la aplicación. Como no existe, como no existe Access en todos los equipos, entonces vamos a hacer el análisis de los riesgos en una tablita en Excel. Yo les pasé el formato, pues el dibujito, la imagen en el documento que les pasé, en el correo que les pasé, que fue un correo extenso, que me dijeron que por qué tan extenso, pero es que ahí está explicado todo cómo se analiza. Después de ver esta capacitación, yo considero que si ustedes leen
ese documento, leen ese correo, van a tener muy claro cómo hacen la evaluación. Me lo van a presentar en Excel y entre Anderson y yo ya nos vamos a tomar el trabajo de registrarlo en esta aplicacioncita que estamos armando en Access, porque la verdad es que el 100% de las personas no tienen Access. Entonces, mejor dicho, somos muy contadas las personas, creo que somos 5 personas en la empresa, que hay 5 computadores que hay con Access. Pero lo ideal hubiera sido que fueran todos. Pero entonces, como no tenemos Access en todos, entonces vamos a utilizar por medio de Excel. Listo. ¿Qué otra duda, pregunta, inquietudes? Espera que por aquí. Se- señora. Espérate, repetime, Mariela, por favor. Mari, repíteme. Tú lo puedes colocar y, bueno, hagamos algo. Mire, Mariela nos dice que como ellos no tienen opciones ahí dentro del Excel, entonces yo les hago enseguida un formatico en Excel, eh, un formatico en Excel, y en el Excel ustedes van registrando ahí la información. Yo los paso enseguida. Esto no me demora porque eso simplemente es hacer una validación de datos y él le va ingresando los datos y le va creando la información. ¿Listo? Con los datos, sí, con los seleccionables. Bueno, ¿alguna otra pregunta por el chat? Aquí veo una información. Anderson dice que no tiene micrófono. Eh, bueno, Anderson me hace una pregunta por acá. ¿Dónde queda la gerencia en todo esto? Pues la gerencia en todo esto queda que apenas ya tengamos toda la información, tenemos que hacerle la presentación a la gerencia con el fin de mirar qué controles se están aplicando y identificar los riesgos mayores para poder tomar acciones estratégicas desde la gerencia con el fin de eliminar, mitigar o transferir esos riesgos. La gerencia ya es la que empieza a recibir toda la información. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? Listo. En cuestión de 9:30 les estaré pasando, les estaré pasando el documentico en Excel con las opciones para que le apliquen a los riesgos y después de que ya lo tengan diligenciado, nos lo devuelvan nuevamente. Listo. Bueno, les agradezco mucho a todos los que participaron eh, y les agradezco que nos cumplan con los tiempos para poder nosotros cumplir a la gerencia. Muchas gracias. Feliz día.